¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Dominio Público Televisión. En este miércoles 29 de julio, ya casi terminando el séptimo mes de este año 2020. Y como de costumbre, muchas cosas para compartir desde el comentario, desde alguna opinión, temas que obviamente nos van superando prácticamente minuto a minuto. Las primeras placas que vamos a compartir con todos ustedes tienen que ver con un flagelo, con un problema que tiene particularmente el sur de la provincia de Santa Fe, a la altura de la ciudad de Rosario, con la quema de pastizales en las islas que bordean prácticamente al río Paraná. Otro tanto también ocurre aquí en nuestra zona, en la zona de la capital de la provincia, pero lo que pasa en Rosario, ahí están viendo ustedes unas imágenes frente mismo a la ciudad del Monumento a la Bandera, es algo realmente increíble, ¿no? En la siguiente placa vamos a verlo al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que ha anunciado el arribo de refuerzos nacionales para combatir los incendios precisamente en esas islas. Un tema al cual la provincia, la nación, quien tenga que ser, desde seguramente algún organismo oficial, tendrá que encontrarle una salida, una solución, un punto final a este tema, porque obviamente es una contaminación, una molestia realmente de dimensiones ya casi sin antecedentes, ¿no? Lo cierto es que más allá de eso tenemos otras complicaciones que nos siguen acompañando desde hace ya mucho tiempo, por no decir muchos años. El tema de la inseguridad. Lo que vamos a ver a continuación en la siguiente placa realmente me parece que no tiene demasiado antecedente. Una persona que ha sido asaltada, que ha sido robada, publica por ahí en un cartel que colgó cerca de su local: compro mis herramientas robadas. Este insólito cartel que decidió poner el dueño de un taller, cuando los delincuentes ingresaron al local y se llevaron una serie de herramientas hidráulicas, nada más y nada menos, de un valor aproximado a unos 400.000 pesos, que obviamente es una cifra más que importante. Fíjense al punto que hemos llegado, que prácticamente con una resignación total, esta persona que ha sido robada, que ha sido asaltada, cuelga en las proximidades de su local un cartel que dice: compro las herramientas que me robaron, como una especie de intento de intentar o de pretender recuperarlas, ¿no? Bueno, eso no es todo, por supuesto, hay muchísimos temas más. Tenemos otro tema que también tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con las comisarías. Lo vamos a ver en la siguiente placa, a donde vemos que la superpoblación de presos en las comisarías tienen alojados más del doble de su capacidad. Una superpoblación realmente impresionante. Esto ocurre en la unidad regional 1. Actualmente la capacidad de alojamiento de reclusos alcanza a unos 122, pero hay nada más y nada menos que 269. Esto es la unidad regional 1, nuestra zona aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Aparte de la cuestión de la seguridad, de la cuestión digamos que tiene que ver con los presos en sí mismo, tenemos la cuestión de la pandemia, ¿no? Fíjense ese hacinamiento, esa superpoblación, el riesgo que puede llegar a traer de un contagio en una comisaría cualquiera ante una situación como la que estamos padeciendo a nivel mundial. Ahí donde entra un infectado, automáticamente se infectan, se contagian el resto de los presos, personal policial, administrativo, quien quiera que esté ahí en esa comisaría en ese momento. Así que también otra cuestión que no es de ahora y a la cual hay que prestarle atención y tratar algún día de encontrarle solución. Cuanto antes se le encuentre, obviamente, tanto mejor. Lo cierto es que ya que hablábamos de la pandemia, es verdad que la pandemia, nos guste o no, todavía no pasó. Y aparentemente, por lo que uno escucha y por la información que más o menos llega, falta bastante para que termine de pasar. Va a terminar de pasar el día que aparezca esa milagrosa vacuna que el mundo entero está buscando. Fíjense ustedes lo que dice, por ejemplo, la OMS en la siguiente placa, la Organización Mundial de la Salud, que
advierte, dice, afirma que el COVID-19 no es estacional. Al coronavirus le gustan todos los climas y su transmisión no depende de las estaciones. Al comienzo de toda esta historia de la pandemia, nos habían dicho que en los lugares del planeta donde hubiera cierta temperatura elevada, veraniega, el COVID-19 no iba a poder prender. Bueno, nada de eso pasó. Hay lugares del planeta donde ahora es pleno verano y la pandemia es un problema realmente fenomenal. Así que, bueno, esa teoría de los primeros tiempos de esta historia, obviamente que no tiene nada que ver con lo que terminó siendo finalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Suecia? Suecia ve disparada prácticamente la cantidad de contagios. Ha perdido el prestigio del modelo sueco, de acuerdo a lo que habían contado también al principio de esta enfermedad a nivel mundial. En España, vamos a ver la siguiente placa, vamos a encontrarnos con que se han confirmado en las últimas horas 905 nuevos casos de coronavirus, cuando todos pensábamos que quizás España ya había pasado un poco el foco de la tormenta. Y otro tanto pasa en Italia, a donde lo vamos a ver en la placa siguiente. En Italia, por ejemplo, van a extender el estado de emergencia. El primer ministro italiano se prepara para extender el estado de emergencia nada más y nada menos que en Italia, en un alerta del coronavirus que obviamente no cesa en ese país. Vamos un poquito más cerca de la Argentina, a el inefable Brasil, que realmente está haciendo un desastre en materia de esta pandemia. Se agrava la situación económica en Brasil. Hay 2,5 millones de brasileños infectados, un número realmente monstruoso. Brasil ya cuenta aproximadamente unos 90.000 muertos, cifras que no sé si son del todo oficiales, pero pueden ser quizás hasta algunos más. Y hay una situación que se ha generado y que tiene que ver con el impresentable de su presidente, de Jair Bolsonaro, ya que hay un gremio que responde al sector de la salud en Brasil, que lo ha denunciado a Bolsonaro ante la Haya. Vamos a ver cómo termina toda esta historia política de Bolsonaro una vez que Dios quiera todo esto pase y quizás tenga que rendir algunas cuentas en materia de lo que ha sido la protección a su propio pueblo en Brasil en el marco de esta pandemia. Pero bueno, eso seguramente se irá viendo al paso del tiempo. ¿Qué pasa en la República Argentina? Lo vamos a ver en la siguiente placa. Estamos en el peor momento, indudablemente. Ayer nomás tuvimos 120 fallecidos, ya contamos más de 3.200 muertos. Ha habido en las últimas 24 horas algo así como 6.000 contagios. En la provincia de La Pampa los contagios se triplicaron. Se triplicaron los contagios en la provincia de La Pampa. Tenemos a nivel nacional en la Argentina aproximadamente unos 173.000 infectados o un poquito más. Y habrá que destacar también la parte positiva de toda esta historia. Aquí en nuestro país llevamos recuperadas unas 77.800 personas, lo cual obviamente también es un número que hay que reflejar. En la provincia de Buenos Aires hay un duro pronóstico por el avance de casos positivos. La provincia de Buenos Aires cuenta ya con más de 100.000 infectados, más de 100.000 contagiados. Y en las siguientes placas, en el marco de todo este contexto, vamos a ver a alguien que ha traído un poco de sentido común a toda esta historia y que es nada más y nada menos que Carlos Tevez. Carlos Tevez ha dicho, por ejemplo, lo que vemos en la placa siguiente. Creo que es muy difícil volver ahora, hablando del fútbol, ¿no?, sabiendo que hay gente que está muriendo. Uno a veces en los medios de comunicación, programas especializados en materia de deporte, escucha, ve, lee cuestiones que tienen que ver con el fútbol, con la necesidad de que vuelva el fútbol, los intereses que tiene el fútbol, una cantidad de cuestiones.
¿A quién se le ocurre que hoy podría llegar a volver el fútbol, los entrenamientos, las distintas copas que están pendientes, cuando, como dice Tevez, hay gente que está muriendo? Me parece que el fútbol va a tener que seguir esperando, como nosotros seguimos esperando una cantidad de otras cosas, porque esta cuestión del coronavirus nos ha modificado la vida, la realidad a todos y a cada uno de nosotros. En la siguiente placa lo vamos a ver al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que dice que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar la deuda. Esto tiene que ver con esta historia de la negociación de lo que debe la Argentina. Y también ha dicho Alberto Fernández que cerca del pico estamos cerca del pico, pero muy lejos de la solución final. Mientras esperamos esa solución final, también el gobierno nacional se prepara por estas horas para presentar a los argentinos un plan post-pandemia, porque obviamente que el país, como pueda, debe seguir caminando. La siguiente placa nos va a llevar a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se ubica la ciudad de Santa Fe en cantidad de casos con relación a otras capitales? Bueno, Santa Fe y Zona, nuestra capital provincial, ocupa el 9º lugar entre las regiones con menor cantidad de casos de COVID-19. Y la placa siguiente nos va a mostrar cómo se ha comportado el mes de julio en Santa Fe. El mes de julio ha sido tremendo. En el mes de julio, que estamos terminando, aumentaron un 145% los casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe. En la siguiente placa también vamos a ver que ayer Santa Fe tuvo un nuevo récord de casos positivos, con 63 nuevos casos. Esto es a nivel provincial. Lo ha informado el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. En las últimas 24 horas se han registrado 63 nuevos casos en la provincia y el total de positivos ascendió a 1.033. Una información del día de ayer, 28 de julio. Y en la penúltima placa que queremos compartir con ustedes en la apertura de nuestro programa de esta noche, vamos a ver que hay más de 120 trabajadores precisamente del área de la salud que se han contagiado de coronavirus en la provincia de Santa Fe. Hablando de temas de salud, vemos en la última placa esta manifestación, esta declaración de la ministra de Salud de la provincia, de la doctora Martorano, que reconoció que en Santa Fe aún no se llegó al pico de contagios. La curva recién está empezando a crecer. Así que, señoras y señores, esta novela da para varios capítulos más. No hay que descuidarse, estamos en el peor momento, en el momento más crítico, más difícil, el que hay que, seguramente al cual que hay que prestarle más atención, mayor atención. No hay que descuidarse en ningún aspecto. Vamos a la presentación formal de nuestro programa de esta noche y al regreso vamos a dialogar vía Zoom con el presidente de APIME Santa Fe, Mario Galizzi.